Ahora, Diego, te decía, vamos ya al Dale. primer testimonio, la primera entrevista de este lunes 25. Vamos a conversar con el senador provincial Martín Barrionuevo. Teníamos previsto, habíamos acordado con él conversar el último viernes. Aprovechamos y le pedimos las disculpas al aire, pero bueno, nos excusamos en que Nancy San acaparó gran parte del micrófono del viernes. Queríamos conversar un poquito más con Nancy San, queríamos darle un poco más, otra dinámica a la entrevista, pero bueno, entendemos también el apasionamiento del momento y la compañera se extendió, claro, y se sí. fue en el testimonio, y con las dificultades técnicas de la comunicación casi que hubo poca interacción. Pero bueno, eso fue lo que nos complicó el último viernes. Pero ahora ya lo tenemos. Martín, ¿qué tal? Buen día, te saludamos acá desde la mega de nuestro programa La Hora Señalada. Diego Cini, presentes hoy en la mesa, don Diego Cini, quien te habla, Jacinto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente, chamigo. Bueno, vamos a hablar de varios temas sin robarte demasiado tiempo, pero arranquemos por el motivo por el cual queríamos conversar ya hace días con vos, que tiene que ver con esta información que, se dio a conocer hasta allí, con cierto límite característico en esta provincia, de que la oposición había pedido, hablamos Unión por la Patria, el peronismo y sus aliados, habían pedido en el recinto legislativo, vienen pidiendo en el recinto legislativo, el envío urgente de la cuenta de inversión, la cuenta de gastos, en definitiva, del año pasado, del 2022, cuando estamos en septiembre del 2023, ¿Y qué pasó? ¿No hubo acompañamiento del oficialismo para que se presenten los números o no? Bueno, contar un poco a la audiencia, ¿no? Esa idea de la cuenta de inversión, en realidad es una rendición de cuentas, ¿no? El Ejecutivo tiene que rendir cuentas. De eso, parte central de la República se basa en que el Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que rendir cuentas, tiene que decir cómo y en qué gastó la plata, básicamente, ¿no? Y eso lo tiene que hacer por la Constitución provincial, lo tiene que hacer los meses de mayo, todos los mayos. ¿Hola? Ahí se nos fue. No te puedo creer. En septiembre, Ahí está. estamos en septiembre y todavía no llegan. Se entrecortó un poquito, vos decías todos los mayos y ahí se cortó. Todos los meses de mayo, sí, tienen que enviar la rendición de cuentas del año anterior. Uh-huh. Bueno, estamos en septiembre y todavía no llega, ¿no? Entonces no es algo que sea normal. Gustavo Valdés tiene el triste récord de no haber presentado nunca en tiempo y forma la cuenta de inversión ni el presupuesto, nunca, desde que es gobernador. Perdón, Martín, ¿ECO hizo eso con Ricardo y con Arturo pasaba lo mismo o es una característica de Valdés? Bueno, lo que tiene, con todos pasaba más o menos lo mismo, lo que tiene Valdés, que tiene un 100% de eficacia en violar la Constitución. Es 100% eficaz en violar la Constitución. Entonces, nunca cumplió la Constitución ni con el presupuesto, ni con la cuenta de inversión. Ahora, ¿qué quiere decir eso y por qué anda Barrionuevo diciendo esto? Bueno, en primera instancia, contarles que el oficialismo había acordado que íbamos a tratar esto, porque de hecho es solo pedir que envíen la cuenta de inversión, no es que el oficialismo está diciendo que gastaron mal, sino que bueno, pedirles que manden. Habíamos entrado al recinto todos de acuerdo en que iban a votar, sí, y bueno, hubo algún llamado o mensajito del gobernador a algunos de los senadores oficialistas y se dieron vuelta en pleno recinto, cosa que les marqué en mi alocución en la legislatura, porque uno puede diferir políticamente, uno puede diferir en muchas cosas, pero hay cuestiones que hasta para el oficialismo no se hacen, digamos, que es, si vos pautás algo en la voz parlamentaria, después lo cumplís, ¿no? Bueno, coherencia. Sí, la verdad es que eso no ocurrió. Entonces, ahora el problema es el trasfondo, ¿no? ¿Y qué ocultan? ¿Qué es lo que están ocultando? Porque esa es la pregunta. No, ¿por qué no pueden rendir cuentas? ¿Por qué es que demoran tanto? ¿Qué pasa? Bueno, una de las cosas que queda claro, que de hecho yo alguna vez te dije que estoy esperando que llegue la cuenta de inversión a la legislatura,
para, analizada ella, poder hacer efectivamente la denuncia, es el hecho de que el año pasado se quedaron con 400.000 pesos de cada trabajador correntino. Hoy serían 800.000 aproximadamente, a valores de hoy. Serían 800.000, pero el año pasado 400.000 pesos de cada docente, de cada enfermero, de cada policía de la provincia. El gobierno se quedó el año pasado, y eso queda claro en la cuenta de inversión, porque la legislatura le dio una orden, le dijo, respecto a los excedentes presupuestarios, la mitad tiene que invertir en salario, y eso claramente no se hizo, ¿no? Seguramente ese es uno de los motivos por los cuales no quiere enviar en tiempos electorales la cuenta de inversión. Cuando hablamos de 400.000 pesos por trabajador o trabajadora, correntino o correntina, hablamos de estatales provinciales, ¿no? Sí. Por año. Estamos hablando de que durante el año, sumado a esas míseras recomposiciones o esas recomposiciones en cuotitas, en gotitas que van dando a los estatales para mantener supuestamente con recomposición todo el tiempo, lo mismo que pagar en cuota el sueldo, ¿de cuánto hablamos? 400.000 por estatal provincial en el año. ¿De cuánta guita estamos hablando? Porque si no lo mandaron, a ver, cae, me parece, es lo que me sugiere, ¿no? Es porque aunque quiera tampoco lo pueden dibujar. Viste que por ahí, bueno, se tapa esto con esto, se compensa acá, allá, hablando de números. Pero evidentemente si durante todo este tiempo no lo hicieron, ya no es una cuestión de tiempo, sino evidentemente no es muy difícil, es bastante difícil poder ocultar. ¿De cuánto hablamos? ¿De qué volumen? Más de 20.000 millones de pesos. Ah. Martín, ¿y de cuántos miles de millones estamos hablando en esta rendición? ¿Qué es lo que el número de lo que se tiene que rendir? ¿En total? En total. Bueno, son dos, no quiero ser impreciso más en este tema, creo que son 240.000 millones. Ajá. Y sí. La rendición del 2022. Y en cuanto a lo que fue la sesión del jueves pasado, ¿había un acuerdo entre las bancadas para que esto se lleve adelante? Sí, de hecho, nosotros ese era el único tema a tratar, porque habíamos votado la preferencia 2 semanas antes. Claro. Habíamos votado la preferencia para tratar 2 semanas antes ese proyecto, un proyecto de resolución. ¿Y ahora ante rechazo en qué queda? ¿Cae? Y bueno, seguramente va a caer como caen muchas veces todos los informes. Nosotros vamos a seguir insistiendo, ¿no? Pero la realidad es que a uno le interesa, por eso uno ve que el ministro de Hacienda, otra vez me preguntaban en una radio oficialista qué opina de lo que dice el ministro de Hacienda, y le digo, la verdad, yo opinar de lo que dice el ministro de Hacienda, si no cumple con lo básico que le exige la Constitución, que es rendir cuentas, ¿por qué yo me voy a poner a opinar lo que hace 100 gacetillas, ¿no? La realidad es que el gobierno provincial tiene que rendir cuentas, no puede ser de otra forma, de otra manera, y lo vamos a hacer que rinda cuentas, y vamos a hacer que seguramente, como te decía antes, ya con la cuenta de inversión en mano, la denuncia correspondiente por la plata con la que se quedaron de los trabajadores, ¿no? Lo vimos, te cambio de tema y no tanto, lo vimos el sábado a Valdés sonriente, muy sonriente allí, parecía como allí en Salta, junto a otros gobernadores del Norte Grande, bueno, en esta reunión que mantuvieron primeramente en privado, pero después un cierre público entre gobernadores del Norte Grande y el ministro candidato a presidente Sergio Massa. Una vez más, hablábamos un rato acá con Diego en la mesa, ¿no? Una vez más se cae el acting el verso, la mentira berreta, que yo no entiendo cómo sigue dando resultados en esta bendita provincia, de que somos discriminados por nación. Y alguna vez alguien dijo acá por estos micrófonos, viene y cacarea acá con los medios pagos, y después cuando se vaya a Buenos Aires, hoy decíamos, no estuvo en Buenos Aires, pero está con alguien que venía de Buenos Aires, de ahí donde Dios atiende. Y alguien representativo del gobierno nacional, que bien podrían rotularlo peronista, kirchnerista y supuestamente populista y todos los males que ellos nos endilgan. Pero digo, nuevamente se cae la mentira esta de que
de que no discriminan, que allá. Cacarean fuerte acá y cuando están frente a alguien de Buenos Aires, antes del gobierno nacional, parecen pollito mojado. Es que no pueden sostener la mentira, ¿no? Te No la pueden imaginás que sostener. estuvo con Massa firmando convenios muy importantes para la estructura energética del Norte Grande, para aparte la importancia del Norte Grande, pero un día antes estuvo inaugurando una escuela hecha por el gobierno nacional en Virasoro, y estuvo entregando 100 viviendas hechas por el gobierno nacional en Santo Tomé. ¿Y computadora? Entonces, y computadoras. Entonces, pues de las computadoras hay una parte que son nacionales y una parte que son de la provincia. Mirá. No sé en este caso cuál es entregado en particular, pero sí es así, hay una parte que son nacionales y una parte que es inversión provincial. Pero lo que digo es, claramente, es un discurso que se cae a pedazos, porque no es cierto. Bueno, de hecho, la provincia de Corrientes subsiste gracias a la coparticipación nacional, ¿no? Casi 900 de cada 1.000 pesos son de coparticipación nacional con los que cuenta el gobierno de la provincia. Y por eso es que es muy grave una propuesta que hace Libertad Avanza, que hace Milei, que tiene que ver con eliminar la coparticipación nacional, ¿no? Cuando se habla de eliminar la coparticipación nacional, Jacinto, en Corrientes implica que volemos por el aire. Que 3 de cada 4 docentes se van a quedar sin trabajo, que 3 de cada 4 policías y por ende 3 de cada 4 comisarías se van a cerrar, que 3 de cada 4 enfermeros, médicos de la salud pública van a quedar sin trabajo, porque con la recabación propia y sin comprar un solo litro de combustible para un patrullero, ni una galla para un hospital, solo pagando sueldos, se podría pagar el sueldo solo a 1 de cada 4 trabajadores públicos actuales, ¿no? Y entonces, a esas cosas nosotros también tenemos que ponerle mucho la lupa, ¿no? De esta cuestión en donde el descreimiento, en donde también la falta de información, en donde el desinterés por la información que no nos lleve a tomar decisiones totalmente alejada de ser una solución, sino de que el remedio sea absolutamente peor que la enfermedad. Yo leía recién, Jacinto, lo quería compartir con vos, sobre todo porque por el perfil de la audiencia, ¿no? En donde somos muchos los que pensamos similar, pero muchas veces subestimamos algunas cosas. Vos sabés que estaba leyendo una encuesta nacional, más allá de la parte política, sí. Pero vos sabés que el 20% de los encuestados cree que la dolarización implica que cada peso va a valer $1. Sí, sí. Esto está medido, un 20%. Entonces por ahí nosotros hay cuestiones que las damos por sobreentendidas y tiene que ver con esto de que bueno, ya la gente no quiere ni escuchar, ya te pone una pared, pero yo creo que ese trabajo hay que profundizarlo en el día a día, en el boca en boca, con nuestros gurises en nuestras casas, con los amigos, con los familiares, porque un dato todavía más alarmante, de ese 20%, implican en realidad casi el 40% de los votantes de Milei creen eso. Pero hay un 10% de votantes de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio que también creen lo mismo. Votantes de Unión por la Patria también creen que es un 1-1. También creen que la dolarización sería a 1-1. Aún así no lo vota Milei. Pero fíjate el nivel de desinformación en el que estamos y en el que yo creo que todos tenemos que poner las barbas en remojo, ¿no? Esto de entender, o de hecho de no entender cómo funciona hoy la comunicación y qué tan efectivos tenemos que ser en la comunicación y qué mecanismos tenemos que buscar para esa atención que no dura más de 20-30 segundos de determinada porción de la sociedad sea productiva, ¿no? Esto es claramente buscado también por
la Libertad Avanza esto de no explicar esta medida, esta propuesta de dolarización, para que quede la confusión y después en un posible hecho factible generar un caos. Me parece que está detrás de eso esta propuesta, porque no es ni siquiera 1 a 1, ni tampoco es que el sueldo de un trabajador se va a transformar en lo que vale hoy el dólar, sino que va a haber una mega devaluación y va a valer muchísimo menos, ¿no? Sí, va a haber absolutamente una extraordinaria devaluación. Nosotros tenemos un proyecto político, 2 proyectos políticos bastante similares enfrente. Uno de ellos plantea una devaluación cercana al 100%, que es el de Patricia Bullrich, y Milei una devaluación que vaya a saber de cuánto es, al menos entre el 600 y el 1000%, ¿no? Nosotros tuvimos en agosto una devaluación del 20% y vimos el impacto que tuvo en la economía argentina, así que imagínense multiplicar el dólar por 2 o multiplicar el dólar por 6 o por 7, lo que implicaría, ¿no? Entonces, pero yo ¿a qué voy? Está bien, el sector político de Milei puede tener una intencionalidad. Ahora, la realidad es que tiene llegada y consigue su objetivo. Entonces nosotros tenemos que entender que hay determinados mensajes que, por más simples que parezcan, hay que darlos, ¿no? Y este me parece que es fundamental. Hoy está hasta el propio Milei está diciendo que no va a poder dolarizar, pero después más o menos dice que de vuelta que sí, pero en definitiva, en el ida y vuelta hay un 20% de la población que cree que la dolarización va a ser 1 a 1. Claro. Sí, habla también de segunda, tercera generación, para no hablar más de año, porque empezó hablando de año y era lo que todos le cuestionaban. De hecho, cuando tuvo algún sincericidio habló de 35 años, ¿no? Y es cierto que siempre en la Argentina se dijo de tener un proyecto que tenga algo de continuidad. Ahora vino a plantear locuras, inconsistencias tremendas, inconsistencias planteadas como propuestas de campaña, y eso que lo llevó en un momento de crisis, porque hay que reconocerlo, en un momento de hastío de cierta parte de nuestro pueblo, nuestra comunidad, para con la dirigencia política en general, lo llevó a capitalizar esto que está capitalizando, y ahora, cuando tiene que explicar o profundizar esas propuestas, ya las entra a patear en el tiempo, ¿no? Una cosa, bueno. También hay mucho... hay algo que seguro aprendimos, y si no, estamos a tiempo de hacerlo: no subestimar a nadie. Cuando subestimamos en el 2015, perdimos por menos de 2 puntos el gobierno nacional, con todas las consecuencias que trajo eso, ¿no? El inicio de los males nuevamente. Y a este tipo, que lo consideramos lo que es, un desquiciado, un tipo que evidentemente tiene sus facultades mentales alteradas, y ahora está compartiendo un escenario de tercios en la disputa, en la compulsa electoral. No hay que subestimar a nadie, pero también hay mucho humo, hay muchísimo humo y hay mucho invento. El sábado yo veía los resúmenes de Ya Tarde Noche, y los medios se esforzaban, algunos medios locales se esforzaban, cientos de miles, y ya después iban pasando la hora, cientos decían, iban achicando, ¿ya viste? Y vos mirabas la foto, más allá de lo panorámica, agrandabas la foto y no era tanta gente. Digo, para un candidato a presidente, para el poder que está teniendo hoy, para un espacio de tercio, digamos, para dividir el voto en 3. Digo, no, y hay una cuestión lógica: si no tenés estructura partidaria, si no tenés estructura de militancia, si no tenés estructura en definitiva, digo, puede durar, perdoname lo ordinario, pero puede durar lo que un pedo en una canasta. Sí, y que en realidad todavía lo más preocupante es que la falta de esa estructura también hace que carezca de equipos que tengan perspectivas y hacer llegar a ver, nosotros hacemos llegar a nivel nacional los problemas de corrientes, ¿no? Entonces, al no tener equipo, esta idea que te hablaba recién, de la quita de la coparticipación, que no haya alguien que le diga, che, mirá que si al corriente le saca la coparticipación, hay que echar a 3 cada 4 docentes, ¿eh? Y explota por el aire. Y explota por el aire. Entonces, ese es el mayor riesgo real. Ahora, es un riesgo con el que nosotros tenemos que convivir y al que tenemos que enfrentar y vencer. Y ese es un poco el objetivo. Me parece que en ese sentido Sergio Massa ha ido generando en este último tiempo, desde las PASO para acá, una centralidad en la agenda que es muy importante. A nosotros los militantes, que nos costaba mucho, del boca en boca,
poder conversar, porque ante cada entrevista lo primero que salía es la inflación, y claramente la inflación es un tema que debemos resolver y sabemos cómo resolverlo, pero hoy además tenemos herramientas, medidas que se toman en pos de la gente ante la dificultad, un Estado que busca compensar esa dificultad, ¿no? Y entonces me parece que eso es central. Lo último, brevemente, Martín, hablando de Massa, ya que lo nombraste nuevamente, habló el sábado de algo que ya por lo bajo se viene hablando fuertemente cada vez más, de esto de convocar a una construcción política, en este caso concretamente habló de su gobierno, Sergio Massa, en el caso de ser electo presidente, convocar a un gobierno de unidad nacional con la presencia ahí, como recordamos hace un rato, de dos radicales, dos gobernadores radicales, Gerardo Morales y Gustavo Valdés. Ahora, te pregunto, en tu mirada particular, tu subjetividad, ¿crees que es posible un gobierno de unidad nacional con personas concretas, más allá de que cuando hablamos de política tenemos que hablar de estructura, de organizaciones y demás, pero ¿se puede tener un gobierno de unidad nacional con tipos sin entrar en detalle, porque si no tendríamos que quedarnos 2 programas, negativos, por cierto, como Valdés, como Ricardo Colombi, como el propio Gerardo Morales? Es más, y si acaso que si vos creerías que sí, que se puede tener un gobierno de unidad nacional, ¿querrán ellos? ¿Querrán tener un gobierno de unidad nacional con el peronismo? ¿Cómo ves eso? Yo entiendo que más allá de la participación, que claramente la participación en el gobierno no hace ninguno de los gobernadores radicales, ¿no? Ellos tienen la responsabilidad. Lo que sí no cabe en duda, yo al menos no tengo duda de que hace falta convocar a la unidad nacional. Más allá de que sea un gobierno de unidad nacional, hace falta una convocatoria a la unidad nacional, no para que todos pensemos igual. De ninguna manera eso va a ocurrir. Nosotros tenemos nuestros pensamientos. Ahora, yo creo que una característica de Sergio Massa, y yo creo mucho más en la palabra acuerdos que consenso. El consenso no es que no crea en él, creo que en realidad requiere de una mayor profundidad, ¿no? Claro. En cambio el acuerdo me parece que es el término adecuado. Cuando nosotros decimos, estamos de acuerdo que queremos desarrollar Vaca Muerta y que necesitamos generar un boom de las exportaciones en la Argentina. Sí. Que ese boom de las exportaciones en la Argentina esté relacionado a la generación de empleo en la Argentina. Es decir, una serie de acuerdos que nos hacen falta como país. Yo estoy convencido de que esa convocatoria es absolutamente positiva. Después, si se va a poder dar o no, es otra cosa. Y la verdad es que hoy opinar en la Argentina de diciembre del 2010 parece que estamos hablando de largo plazo, ¿no? Pero bueno, son cosas en las que yo personalmente como dirigente político creo en el diálogo, creo en los acuerdos y busco cumplirlos, aun cuando mis acuerdos te mencionaba recién, los acuerdos parlamentarios que existan, pero me parece que hay que buscarlo, ¿no? La sociedad, una de las cosas que nos mostró es que está aburrida las discusiones de los políticos, y después las discusiones son de los políticos, pero los problemas son de la gente. Y entonces, para resolver los problemas de la gente, nosotros tenemos que tener una mirada de mediano plazo en el desarrollo de la Argentina, y ese desarrollo no está atado a la cuestión financiera, ese desarrollo no está atado a una mirada monetarista de la economía, sino al desarrollo productivo, a la generación de empleo, con la forestoindustria, pero también con el campo del cual estamos más ligados nosotros, que son nuestros pequeños productores. Es decir, la verdad es que estoy convencido de que eso es absolutamente necesario. Ojalá se pueda hacer más allá de la participación o no en el gobierno, ¿no? Martín, agradecerte como siempre tu tiempo y tu testimonio, y bueno, hasta un próximo contacto. Bueno, ha sido un gusto, hasta luego. Un abrazo.